Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365. La Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 27. Antiguo Testamento, libro de Éxodo, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Señales para Moisés. Capítulo 4, verso 1. Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen, ni hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo, y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto a Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido ante ti. Y ahora ordeno al Señor: llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho, y cuando la sacó, la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho, y cuando la sacó, la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso, después de estas dos señales, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy, que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajar hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre?, le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo? El Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da vista o se la quita. Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo: ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro, y cuando te vea, se alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo, como si tú mismo le hablaras, y tú le hablarás a él por mí, como si le hablara yo mismo. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. Moisés regresa a Egipto. Moisés se fue de allí y volvió a casa de Jetro, su suegro. Al llegar le dijo: debo marcharme. Quiero volver a Egipto, donde están mis hermanos de sangre. Voy a ver si todavía viven. Anda pues, que te vaya bien, le contestó Jetro. Ya en Madián el Señor le había dicho a Moisés: vuelve a Egipto, y que ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en el asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. El Señor le había advertido a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, no dejes de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Yo por mi parte endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Entonces tú le dirás de mi parte al faraón: Israel es mi primogénito.
ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por lo tanto, voy a quitarle la vida a tu primogénito. Ya en el camino, el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Pero Sefora, tomando un cuchillo de perdenal, le cortó el prepucio a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y le dijo: no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Después de eso, el Señor se apartó de Moisés, pero Sefora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. El Señor le dijo a Aarón: anda a recibir a Moisés en el desierto. Aarón fue y se encontró con Moisés en la montaña de Dios y lo besó. Entonces Moisés le comunicó a Aarón todo lo que el Señor le había ordenado decir y todas las señales milagrosas que le mandaba a realizar. Luego Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos israelitas, y Aarón, además de repetirle todo lo que el Señor les había dicho a Moisés, realizó también las señales a la visita del pueblo, con lo que el pueblo creyó, y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Capítulo 5. Primer encuentro con el faraón. Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: así dice el Señor, Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Y quién es el Señor?, respondió el faraón, para que yo obedezca y deje ir a Israel. No conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron. Así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificio al Señor, nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Moisés Aarón replicó: el rey de Egipto, ¿por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Dense cuenta de que es mucha gente de este país y ustedes no la dejan trabajar. Ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla: ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiéndole la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzcan la cuota, son unos holgazanes y por eso me ruegan: déjanos ir a ofrecerle sacrificio a nuestro Dios. Impónganles tareas más pesadas. Mantengámoslos ocupados, así no harán caso de mentira. Los capataces y los jefes de la cuadrilla salieron de allí, fueron a decirle al pueblo: así dice el faraón, ya no voy a darles paja, vayan ustedes mismos a recogerla donde la encuentren. Pero eso sí, en nada se les rebajará la tarea. Fue así como el pueblo se esparció por todo Egipto para recoger rastrojo y usarlo en lugar de paja. Los capataces no dejaban de apremiarlos y decirles: cumplan con su tarea diaria, como cuando se les daba la paja. Además, esos mismos capataces del faraón golpeaban a los jefes de la cuadrilla israelitas que ellos mismos habían nombrado y les preguntaban: ¿por qué ni ayer ni hoy cumplieron con su cuota de ladrillos como antes lo hacían? Los jefes de la cuadrilla israelitas fueron entonces a quejarse ante el faraón. Le dijeron: ¿por qué su majestad trata así a su siervo? Ya ni paja recibimos. A pesar de eso, se nos exige hacer ladrillos y, como si fuera poco, se nos golpea
la gente de su majestad no está actuando bien. Haraganes, exclamó el faraón, eso es lo que son. Por eso andan diciendo, déjanos ir a ofrecerle sacrificios al Señor. Ahora vayan a trabajar. No se les va a dar paja, pero tienen que entregar su cuota de ladrillos. Los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en un aprieto cuando se les dijo que la cuota diaria de ladrillo no se les iba a rebajar. Así que al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando en la salida, les dijeron, que el Señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes, somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Dios promete liberación. Moisés se volvió al Señor y le dijo, «Ay, Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más nada que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para librarlo». Éxodo capítulo 6. El Señor le respondió, «Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente, solo por mi mano poderosa van a dejar que se vaya. Solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país». En otra ocasión, Dios habló con Moisés y le dijo, «Yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído, además, el gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Así que ve y dile a los israelitas, yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con un gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo, el Señor, su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios, y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y a Jacob. Yo soy el Señor, les daré a ustedes posesión de ella». Moisés le dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo, «Ve y habla con el faraón, el rey de Egipto. Dile que deje salir de su país a los israelitas». Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, «¿Y cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Además, no tengo facilidad de palabra». En otra ocasión el Señor habló con Moisés y Aarón acerca de los israelitas y del faraón, rey egipcio, y les ordenó sacar de Egipto a los israelitas. Nuevo Testamento, libro de Mateo, capítulo 19, del verso 1 al verso 15. El divorcio. Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judá, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba, le preguntaron, ¿estás permitiendo que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa,
ya los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? ¿Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas? Por lo obstinado que son, respondió Jesús. Pero no fue así. Desde el principio les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos porque nacieron así, a otros los hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Jesús y los niños. Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y oraran por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes lo llevaban. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Antiguo Testamento, libro de Salmo, verso del 1 al verso 5. Oración de David. Señor, oye mi justo ruego, escucha mi clamor, presta oído a mi oración, pues no sale de labios engañosos. Si tú, mi defensor, pues tus ojos ven lo que es justo, tú escudriñas mi corazón, tú me examinas por las noches, ponme pues a prueba, que no hallarás en mi maldad alguna. No pasarán por mis labios palabras como las de otra gente, pues yo cumplo con tu palabra. Del camino de la violencia he apartado mis pasos, mis pies están firmes en tus sendas. Meditación del día de hoy. Podemos ver la grandeza de nuestro Señor, lo grande que es, que cuando Él dice algo, lo cumple. Podemos ver cómo Moisés pudo hablar con el Señor cara a cara. Él dudaba mucho de lo que él portaba, porque no podía hablar. Era tartamudo y decía: soy un hombre que no tengo palabra, no sé cómo hacerlo. Y muchas veces tú y yo nos hemos podido sentir así, que no podemos hablarle o llegarles a un compañero, a un familiar, a un amigo con la palabra de Dios, porque dudamos de lo que Dios depositó ya en nosotros. Quiero que sepas que hay algo poderoso en ti, hay algo distinto en ti, que no el Señor lo va a agregar ahora, sino que el Señor ya lo depositó, y es el tiempo de evangelizar, es el tiempo de hablar de lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios quiere contar contigo en esta hora. Dile al Señor: heme aquí, porque tú me respaldarás en todo lo que vaya a decir.